Bienvenidos, estoy en esta oportunidad por aquí con Rudy Pagliuca, miembro de una banda muy importante de nuestra cultura de música del país, que está haciendo su comeback, y por supuesto esa banda es Malanga, que pensábamos que había sido Malanga, pero sigue siendo Malanga bueno, buenísimas noticias, ¿no? Siento yo. ¿Cómo se sienten haciendo este comeback? Bueno, después de tantos años de escuchar a la gente qué pasó con Malanga, con Malanga no pasó nada. Obviamente, bueno, salimos huyendo de un país que vimos descalabrarse delante de nuestros ojos por un montón de tiempo. Y bueno, llegó un momento que ya era insostenible, donde sentimos que ya no había nada. Y, y bueno, gran parte de ella se fue del país. Y no solamente se fue, sino que nos fuimos a sitios diferentes todos. Em, Tengo que decir que nos fuimos con un muy mal sabor de muchas cosas. No artístico, no musical, no nada de eso. Nos fuimos con ese sabor de que, coño, le venías echando un cerro por 15 años a tu carrera y de repente viste que las ferias donde tocabas, los conciertos, los venues donde tocabas ya no te dejaban tocar por cuestiones políticas, las ferias dejaron de ser por cuestiones políticas, todo se politizó y los mismos políticos se convirtieron en los entretenedores. Ok, No, wow. y nos robaron el trabajo a todos los que entreteníamos. Eso fue lo que sentimos mi generación. Eh, Chávez se convirtió en el rockstar del país. Claro, Él y todo su equipo de trabajo. Y no solamente Chávez, sino que además todo el mundo se pegó. Entonces en Venezuela, si querías entretener, pues tenías que dedicarte a la política. Entonces eso nos dejó un muy mal sabor a todos los que estábamos en la industria del entretenimiento. De hecho, bueno, yo recuerdo que en un día normal de trabajo tú ibas qué sé yo, 10 programas de entretenimiento en la televisión venezolana y hoy en día no queda ni uno, claro. not even one. Ujú. Entonces, coño, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un país pueda ser politizado de tal manera, no? Entonces sí nos fuimos con ese un poco mal sabor bueno, coño, le echaste tanto esfuerzo por tantos años para que todo se derrumbara y no quedara nada de eso. Te estoy hablando de que Malanga era una banda que hacía, ¿cuánto? 120 shows al año. Un Y montón de de shows. 120 shows a nada, a cero. Eso, a cero. Cuando se murió el personaje político de Venezuela, pues fuimos de 120 a cero. Cuando tú lo ves así, tú dices, bueno, aquí no hay nada que buscar, nos fuimos. Y bueno, con ansias también de adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, ver dónde te sientes cómodo. Es una cosa que no es algo que se da muy rápido, al menos que seas millonario, que no era el caso de nosotros, pues no somos ninguno de familia millonaria. Entonces, bueno, fue un poco la historia del inmigrante venezolano, pues, que se fue y que se la tiene que mamar, como dicen Claro, por ahí. claro. Entonces, bueno, yo en lo particular, pues decidí, cuando llegó a este país eh, y me encuentro con la movida aquí, pues bueno, te encuentras de que, sí, como no, en Venezuela eres un artista muy reconocido y un productor muy reconocido, pero aquí no tienes reputación de ningún tipo. No tienes que crear tu reputación, tienes que básicamente comenzar de cero. Y una de las cosas que, que, que me encuentro es que viniendo de Venezuela como uno de los productores de rock más importantes, pues aquí no tenía ni idea de cómo funcionaba el negocio. Entonces, Claro. pues, eh, bueno, decidí irme a Los Ángeles y, y empezar de cero allá y bueno, y hacerme en verdad un experto de lo que en teoría mi reputación decía que yo era bueno, pues. Entonces, bueno, con mucha humildad me fui a Los Ángeles,
y empecé a ver la industria desde adentro y bueno, hoy 5 años después, pues te puedo decir que bueno, pues hay una industria increíble que está cambiando, pero que existe y que hay gente que le va súper bien y bueno, hay que saber de tu negocio si de verdad quieres echarle bola a esto, ¿no? Claro, también porque, y esto es algo que hablábamos el otro día, el modelo de negocio ha cambiado muchísimo y yo siendo alguien como nuevo en esta generación, yo siento que cambia muy rápido. Inclusive de un año a otro hay como distintas maneras de hacer las cosas, distintos trends. Sí, Y, sí, sin duda. y estábamos hablando un poco de como el modelo 360 un poco de lo que implica ser un artista hoy en día fuera de Venezuela o inclusive de Latinoamérica, este, y todas esas cosas que implica, ¿no? Entonces, como me interesa saber desde tu punto de vista de una persona con muchísima experiencia, que, cuáles son esas diferencias más notables que tú puedas haber sentido y cómo sientes tú que nosotros como venezolanos podemos mejorar tanto nuestra industria como la industria latina, porque ahora el venezolano está, diría yo, en una posición prominente dentro de lo que es la música popular y alternativa en Latinoamérica. Entonces creo que información así pudiese ser como muy Bueno, valiosa. bueno, uniendo los dos puntos, cuando el problema, el gran problema del Latinoamérica, no hablemos de Venezuela, hablemos de Latinoamérica. El Latinoamérica no entiende de especificidad. La sociedad americana o la sociedad de muchos donde hay tanta industria es muy específica, especialmente hoy en día. Todo el mundo hace algo muy específico dentro de la industria. Nosotros latinoamericanos venimos de la cultura del todismo, donde tú básicamente tienes que abarcar un montón de cosas porque no hay nadie que sepa hacer nada específico. Claro. Voy a dar un ejemplo muy puntual y muy pequeño. Tuve la oportunidad de ir a una producción de un comercial, donde yo estaba incluido en la música del comercial. Y bueno, fue un comercial que iba a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y bueno, imagínate tú, había un crew de por lo menos 52 personas metidos para hacer un bendito comercial de 30 segundos dentro de los Estados Unidos. Pero lo que más me llamó la atención es que había una persona, y escucha esto, una persona que su trabajo era eyelining. Yo no comprendía qué diablos era un eyelining. Decía, bueno, ¿qué diablos hace este tipo? Le pregunto, ¿qué haces tú? Resulta que el trabajo del dude era asegurarse de que cada persona que estuviera en la cámara mirara a donde tenía que mirar en el shot. Eso es todo, esa era toda su responsabilidad. Wow. Entonces, coño, cuando tú te consigues con ese nivel de específico, dices, bueno, imagínate tú, uno que viene acostumbrado de ver un director que está pendiente de 1000 cosas, lo que menos está pendiente es dónde está mirando el, Claro. el talento, ¿no? Entonces, bueno, cuando te consigues una sociedad tan especializada en todos los aspectos, te empiezas a ver cuáles son las grandes carencias de la industria latinoamericana, en especial la venezolana, porque somos una industria pequeña, somos una industria donde el mercado nunca existió, siempre tuvimos que crearlos los que están en la vanguardia en ese momento. Y que es una industria que no entiende de nicho tampoco. Claro. O suenas, bueno, en mi época, o sonabas en la radio o sencillamente no existías. Claro. No era que había una generación que le gustaba tal tipo de música o tal género y podía ir y encontrarlo y hurgar, no. Entonces, bueno, cuando empiezas a entender un poco la industria de esa perspectiva, bueno, te empiezas a entender que en mi perspectiva, el primer mal que tiene la industria venezolana del entretenimiento es que no existe la figura del manager. No existen managers en Venezuela. No existen. Y generalmente los managers de la banda son tipos que se encargan en vender fechas.
Como un Aquí, booking, pues. aquí en los Estados Unidos eso es un booking, eso es una de las tantas personas que tienes que tener en tu entorno, en tu entourage para tener carrera. Claro, Entonces volvemos el manager en Venezuela no es un tipo que planifica, no es un tipo no es un tipo, es un tipo que sencillamente atiende el teléfono, vende una fecha y además se siente queda en una posición muy fácil para quedarse con el dinero y sin que nadie se entere. Entonces, la eterna historia de los artistas venezolanos donde los managers terminan robándolo, Malanga no es la excepción. Tuvimos un manager como todos los artistas de Venezuela que no era manager nada, que lo que hacía era vender fechas y bueno, por supuesto, eh, la cultura del venezolano del dinero mal habido y toda la historia y bueno, yo creo que ahí empiezan los problemas con la cuestión venezolana. Recuerdo también la prensa en nuestro país, esa es otra, ¿no? Cuando Malanga, en la última época, antes de que nos fuéramos, la prensa especializada en entretenimiento no existía, era un chiste. Salir de prensa era un vía crucis para nosotros. Nosotros llegábamos a entrevistas, nos preguntaban, ¿y qué más? No te estoy jodiendo. La claro, entrevistadora, una periodista preguntándote, ¿y qué más? ¿Qué me cuentas? Ni siquiera sabes. Entonces, bueno, una sociedad también que estaba altamente politizada. Latinoamérica es una región que está altamente politizada aún hoy. Yo creo que esta historia de la política de la izquierda en Latinoamérica ha hecho mucho daño, en especial al entretenimiento, independientemente de qué lado del espectro político, si eres izquierdista o seas derechista. Yo no voy a usar esta entrevista para decir qué tendencia es mejor que otra. Pero la gente no le interesa más nada que la política y se olvida que hay una industria que entretiene a la gente, ¿no? Y claro. que justamente te saca de eso, ¿no? Entonces, fíjate en Venezuela, si vamos para atrás, no tenemos ni siquiera un artista emblemático. Los artistas de las diferentes generaciones han ido desapareciendo con el tiempo. La generación que viene antes de nosotros, que si Franco De Vita, Giordano, toda esa gente desapareció. No es gente que sigue activa. Franco De Vita, bueno, quizás fue el único porque tuvo la oportunidad de consagrarse más como compositor y como artista, pero bueno, le costó 20 años, Claro, 25 años llenar un estadio en la región y a punta de canciones que ni siquiera grabó él, canciones que grababan los demás y etcétera. Después vino de mi generación, no te puedes acordar de ningún artista que siga haciendo eh, giras, ni discos, ni mucho. Entonces, es un poquito frustrante el hecho de que en Latinoamérica no exista ni siquiera el artista consagrado claro, tiene un plató en el que se pueda quedar y quedarse. Quizás los únicos que pudieron fueron los argentinos y yo creo que todos esos artistas consagrados argentinos se terminaron muriendo y si no se murieron ya están ancianos y ya no hacen giras porque ya no tienen fuerza para hacerlo. claro. Entonces, los mexicanos son muy regionales y muy de ellos y hay artistas que sencillamente no les interesa salir de México y creo que es lo mismo en Brasil. El artista de Brasil no sale de Brasil porque no le hace falta. Bueno, Eh, también eso es una realidad. no le hace falta porque tiene un país muy grande y tiene una industria muy poderosa. Y Claro, también tiene el problema del idioma, ¿no? A claro. nadie le interesa escuchar una canción en portugués. En Sí, el resto de la región, exacto, quiero decir. exacto. Entonces, yo creo que la falta del específico y de la especialización en la industria americana ha hecho que seamos, que tengamos que ser muy toderos y eso nos pone en una desventaja muy grande cuando tenemos que competir, porque al final del día es una competencia. Lo que yo le decía a todos los artistas jóvenes, Malanga sacaba una canción y sonábamos en la radio y después de la canción de Malanga venía la canción de YouTube. Claro, Entonces, no me digas que no estabas compitiendo con YouTube. El escucha estaba escuchando tu canción y después escuchaba una canción con un presupuesto de $1,500,000. claro. Entonces, siempre estás en desventaja, siempre estás en desventaja. Y nos acostumbramos a trabajar en desventaja. Entonces, sigue pasando en la región. Fíjate que el género urbano, que es como un género un poco menos, que requiere menos eh,
calidad específica técnica, Claro, eh, terminó siendo el todo. Entonces, claro, es un género que invita a que cualquier persona con ciertas máquinas puede, si tiene buen criterio y conoce bien el género, pues puede salirse con la suya y hacer algo y competir, quiero decir, ¿no? claro. Entonces, en el rock no. El rock, que es en lo que yo me, en lo que yo me, el género en el que yo me desenvolví más, pues terminó básicamente casi desapareciendo, ¿no? Ya ni los argentinos ni los sureños vienen haciendo rock, eh, ni los mexicanos menos. Entonces, creo que nos falta eso, no solamente nos falta no solamente nos falta industria, sino nos falta eh, departamentos especializados dentro de la industria. ¿No? Creo que está cambiando. Fíjate que con esta vuelta de Malanga, una de las grandes eh, revelaciones que he tenido como artista es que nos ha entrevistado pura gente joven que sí sabe lo que está haciendo, gente joven que sí se toma el tiempo de investigar, de ver, de tener por lo menos una posición eh, importante dentro de la entrevista como pivote de qué te quiere preguntar, qué quiere saber, qué cree que su público quiere saber. Claro. Entonces, bueno, esta historia de los nichos, pues yo creo que tu generación ha sido un poco más afortunada en ese aspecto, pues es un poco más especializada y tiene muchas ganas. Creo que hay una generación que tiene muchas ganas de demostrar que sí se puede, que sí sabe, que quiere competir. Y que nos llena mucho de ganas a nosotros de seguir, porque ha Claro. sido todo una sorpresa. Ayer me entrevistó, el viernes pasado me entrevistó una muchachita de 20 años y se sabía todos los discos de la banda, todas las canciones de la banda, y fue así como que, ¿de verdad? Claro. Entonces sí existe, sí pasó algo. Entonces yo creo que, bueno, quizás todo esto que pasó es algo que Venezuela necesitaba como para resurgir entre las cenizas y tener más ganas de competir, ¿no? 100%. Yo creo que hay ciertos esfuerzos que son, en mi opinión, admirables. Hay mucha gente que está haciendo un trabajo increíble. La gente, o sea, la gente de Cusica, imposible, Increíble. Bueno, imposible. imagínate tú el sorpresón que nos llevamos nosotros, ¿no? Claro. Y además ellos tienen como, precisamente lo que estábamos mencionando, ellos tienen un modelo 360 que tienen un venue, tienen un bar, tienen un festival, tienen una disquera, tienen un blog, o sea, tienen un medio. Mm, Está la gente del Sunset Roll, que también, contra viento y sí, marea, haciendo un festival enorme. Este, que no han podido lograr, tengo entendido aún, pero ahí van. no, bueno, o sea, han habido ya ediciones pasadas, pero obviamente este Ok, año se canceló por razones obvias. claro. Y bueno, dentro de toda la gente de la Mega y también la gente de Hot 94 que dentro de un panorama súper extraño han logrado como reinventar su marca y estar Sí, sólidos ahí. sí. Este, lo que hablábamos un poco el otro día acerca de un caso bastante extraño, que es el caso del modelo de negocio de las bandas de metal o rock progresivo, Mm. que no solamente son norteamericanas, porque por lo menos hablamos bastante de este chamo que se llama Pliny, que es un australiano. Sí, que Este, es la punta de lanza del género, tengo exacto. entendido. Sí, Exacto, él y Animals as Leaders sí, definitivamente son como sí, los, son los dos, sí, sí, son los estoy de mayores acuerdo. exponentes ahorita. Este, pero por lo menos el caso de Periphery, te lo traigo porque es un caso que se utiliza bastante ahorita como modelo a seguir si tú eres un artista independiente. Y yo le decía esto el otro día a un amigo, que tú, por ejemplo, Misha Mansur, que es como la cabeza de Sí, Periphery, sé bien quién es. exacto, tú lo ves ellos son una banda que tiene 280.000 escuchas mensuales en Spotify, que Mm. dentro del gran espectro de las cosas es un artista grande, pero no es un artista gigantesco. Pero es un artista grande dentro de su nicho. Exacto, dentro de su nicho. Pero tú ves a Sí. Misha en Instagram, Periphery es una banda de 6 miembros, Mm, seis personas que se tienen que dividir el dinero entre ellos. mm, Periphery, tú lo ves en sus redes y Misha es un tipo que tiene un Porsche, unos Audi, tiene una casa sí. enorme. Entonces, ¿cómo logra esta persona que dentro del gran aspecto de las cosas está en una posición relativamente pequeña, crear esto? ¿Y cómo crees tú que nosotros como latinoamericanos pudiésemos darle la vuelta
y desarrollar algún modelo de negocios que nos permita ser una banda independiente que tiene una carrera viable. Bueno, lo que pasa es que hay varios factores importantes. Primero, que aquí, en teoría, la monetización de cualquier industria es cosa fundamental en esta sociedad. Claro, Entonces, eh, ya por ahí Latinoamérica está en muchas desventajas en cuanto al nicho, porque si en Latinoamérica, en Venezuela o en Chile hay un pana como Misha, que anda haciendo música progresiva, que se autoproduce y que se automercadea y que hace todo con el do it yourself kind of thing, porque tengo entendido que Periphery, la gran cosa de Periphery es que fueron los primeros tipos que se pusieron en esa de vamos a hacerlo nosotros todo, mismos, vamos a absolutamente hacer todos todo. nosotros mismos, en vez de ir para un estudio y gastarnos $150,000 en ese estudio, vamos a hacerlo en el cuarto y vamos a programar las baterías y vamos a usar las guitarras con las cosas digitales que tenemos, todo así, y tratamos de que suene lo mejor posible. Entonces yo creo que es una banda que se dejó de pendejadas, empezó a trabajar su nicho, quizás no sabía que tenía un nicho y fue creando el nicho. Eh, y poco a poco lo fue monetizando. Pero también entonces viene el problema de la infraestructura. Si tú tienes una banda de metal, ¿verdad? Y empiezas a tener following, como le pasó, recuerdo, a Vinilo Versus con ese primer disco que hicimos. Recuerdo que ese primer disco de Vinilo Versus que hicimos fue todo el que le gustaba el rock en Venezuela volteó. No había manera de Claro, no voltear porque no había más nada. Llegó una banda con un buen riff, una canción accesible, con guitarras distorsionadas. El que le gustaba la cuestión volteó y por supuesto recibió apoyo completo de la Mega sin pagar un centavo, recibió el apoyo de todo lo que se acercaba a ese nicho. Se quedaron sin infraestructura, no tenían teatros para tocar. claro, Entonces, el único circuito que había en Venezuela era el que hacía la marca de refresco. Entonces, si tú no eras artista de esa marca de refresco como éramos nosotros, pues no tocabas. ok, Lo que le pasó a Periphery fue que, bueno, que en este país empezaron a ver que en sus números tenían un nicho de personas, empezaron tocando, como todos los artistas, en venues de 500 personas. Cuando se dieron cuenta de que llenaban los venues de 500 personas, pues se mudaron a un venue de 1,000 personas. Cuando se dieron cuenta que llenaron los venues de 1,000 personas, se mudaron a un venue de 1,500 personas. Y así iban. Entonces, es un problema de infraestructura. En los Estados Unidos, en cada ciudad hay un venue de 500, 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 y el de 30,000. claro, Entonces, tienes manera de monetizar, porque si hay algo que no ha cambiado en este país, es que el artista sigue viviendo de los tickets vendidos, como hicieron los Beatles. Tú claro, salías, si tú vendes, es muy fácil sacar esa cuenta. Si tú vendes tantos tickets a tanto dinero, pues usted suma, pica la torta en lo que lo tienes que picar y sabes con qué se queda la banda y sabes cuántos venues tienes que hacer para hacer el dinero que necesitas hacer y que te den los números. Y para claro, saber qué van tienes que alquilar, o qué autobús tienes que alquilar, o qué sonido puedes llegar, a quién lo puedes llevar, si son uno o dos Roddy. Es muy fácil sacar esos números. En Latinoamérica no tenemos esa suerte. No hay ni un solo país. Latinoamérica sigue siendo esta región donde fuera de la capital, en cada país hay una sola ciudad más importante. Una sola. Si vas para Chile, bueno, será Santiago y será otra ciudad que no es tan importante como Santiago, pero el resto no es una ciudad que tiene infraestructura para ningún tipo de nicho, claro, nada más para artistas mainstream. Si vas para Venezuela, pues tienes que girar Caracas, Maracaibo, y ya en Maracay no hay venues, no hay tantos venues. Bueno, y si la sumas el problema político, pues aún menos. Entonces, el problema de esta historia de negocio que tú estás diciendo es que no tenemos infraestructura para monetizar. Eh, ni siquiera en Venezuela ni siquiera tienes acceso a Spotify, que es la plataforma que rige el mercado hoy por hoy. claro, Entonces, ¿cómo compites? ¿Cómo monetizas? claro, Entonces termina siendo un juego de ego, que el artista hace música nada más para llenar su ego porque no es capaz de monetizarla, al menos que, como decimos nosotros, le des el culo a una corporación y termines convirtiéndote en una lata de refresco como nos tocó a nosotros, porque es que no había de otra. Si claro, no, si no te convertías en una lata de refresco, pues nadie se enteraba, no tenía la oportunidad de tocar. Entonces,
eh, el problema de la monetización es donde está el problema. Sin embargo, eh, hoy en día, pues con esto de la internet, pues, coño, hay más opciones. Esto que hizo Misha, lo que hizo Misha fue que dio un montón de ideas a la generación que venía. Claro. Y a raíz de Misha existe Pliny y existe Animal Leaders, que yo también conocía al tal panita de Animal Leaders que anda en un Porsche. Bueno, wow, este Tiene una chamo marca de guitarras también. este chamo, además que se la diseñó él, y que Exacto. además tiene una marca de software que usa para sus cosas. Entonces, coño, cuando lo ves desde esa perspectiva, tú dices, ok, esta es una generación que entiende que la única manera de monetizar ya no es solamente vender las entradas. Tienes Claro. que vender las entradas, tienes que hacer tu software, tienes que hacer tu guitarra, tienes que hacer tus uñas, tienes que usar tu cable, y la suma de todas esas cosas es la que te va a permitir monetizar. Porque Claro. todo es monetizar. Esto es una industria como cualquier otra. 100%. Lo que en Latinoamérica no hemos entendido es que no es una industria del ego nada más, es Claro. una industria donde la gente hace plata. Y los artistas latinoamericanos que han hecho dinero son los que han podido salir de sus países y ser artistas en la región. Y son los únicos que tienen esa infraestructura de usar, bueno, no puedo girar por toda Argentina, pero puedo hacer Argentina, Perú, Chile, Ecuador, y cuando las sumas todas, pues bueno, hay dinero, ¿no? Claro. Claro. 100%. Entonces, entonces yo creo que el problema es un problema infraestructural y bueno, como te digo, siempre estamos en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, llegó el género, como te digo, pues llegó un género que no requiere tanto cosa técnica. Si tú eres un tipo que canta urbano, pues coño, no necesitas un crew de 15 personas para girar, para empezar. Claro. ¿Entiendes? Tú con tu manager y un asistente, pues, y le das play a la cuestión y no con esto estoy desmeritando el género, pero es mucho más fácil. Una de las cosas que más me impresionó a mí de Pliny, por ejemplo, es que viaja con una guitarrita muy chiquita, Una Strandberg. con Sí. una Stramberg, sí, una guitarrita que puedes montar en el avión sin mucho problema. Otra de las cosas que me impresionó mucho es que tocan con puros rigs digitales Ujú. que caben en una maletica, Un expect. que no solamente es muy fácil de limpiar la tarima entre un artista y otro, Ujú. y bueno, se juntan en el género. Pliny gira con 4 artistas más por Claro. todos los Estados Unidos, que no es solamente Pliny, es Pliny, Intervals y el otro. Bueno, sí, Pliny es el que cierra, pero van ganando de muy poquito dinero, pero por muchos, 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 muchos venues. Claro. Entonces, es la manera de monetizar. Pliny se enteró por sus redes sociales que mucha más gente lo escuchaba, bueno, y empezó a hacer giras de 500 personas. Cuando se les quedó pequeño las 500 personas, empezó a abrirle a Periphery, Ujú. y ya se estaba montando en sitios de 2.000 personas, que fue donde yo lo vi. Y mira, cuando vienes a ver, empiezas a poder monetizar tu vaina. Ya seguramente si el mundo estuviera sano, ya Pliny tuviera su Porsche. Claro. Porque si ya llenas un venue de 2.000 personas, pues entonces no saca la cuenta, ¿no? Yo creo que también es un tema de entender un poco porque yo recuerdo una entrevista con Misha que él dijo algo que me marcó y me dio muchísima risa, que le dijeron, describe tu trabajo de la peor manera posible. Y él dijo algo así como que yo tengo un negocio extremadamente caro para promocionar franelas. Mm. O sea, lo que se refería es que su banda cuesta un dineral para él vender ropa al final. Exacto. Pero bueno, como te digo, al final es una suma de todo. El nuevo modelo de negocio implica que nada más no. Primero que el artista tiene que entender que ya la música es gratis. Claro, Entonces, ¿cómo monetizar algo que es gratis para todo el mundo, no? Entonces, tienes que empezar de ahí. De ahí viene tu cuestión principal. Bueno, mucho de este aprendizaje de Misha y Pliny, y tuve la oportunidad de ver una banda que se llama Beartooth. La gente de Red Bull Records ajá, allá en Los Ángeles me invitaron. Una banda que yo no tenía ni idea de que existía. Eh, Otra banda que es número uno en su nicho, ¿no? Es un ujú, nicho muy, muy, muy específico, porque es una banda como que de metal, pero con coros muy, 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 muy pop. ujú,
emo, que le canta a los problemas que tienen los jóvenes americanos, en su gran mayoría público entre 15 y 19 años, donde, bueno, el muchacho que canta, recuerdo que en la mitad del show lo que decía era que el discurso era no nos suicidemos porque la vida vale y bueno, quizás es el reflejo de todo esto que siente un niño blanco en los Estados Unidos que está entre esa edad. Claro. Bueno, y son muchachos que tienen la capacidad de llenar sitios de 1000 personas. Ujú. eh, y son tipos, como te digo, tienen muchas opciones, pues. Son tipos que llenan 1000 personas para donde vayan, hacen en mangas de 2 meses 48 fechas Ujú. en 2 meses. Eso significa que te montes en un autobús, tocas un día sí, un día no, un día sí, un día no, no, por toda una costa de los Estados Unidos, descansas un mes, te vas para la otra costa de los Estados Unidos, haces otra manga de 2 meses más, luego te vas al centro de los Estados Unidos, haces otra manga de 2 meses más, y en verano te vas a Europa a hacer el circuito de verano. Claro, Y son tipos que no viven ni en Los Ángeles, ni en Chicago, ni en Miami, sino que viven en Las Vegas, en rolo de casas claro, gigantescas y tienen 20 años. claro. Entonces, cuando tú te enteres que hay artistas que tú no conoces que son capaces de vivir de esa manera, pues entiendes la importancia del nicho. Entonces, cuando tú entiendes cómo atacar tu nicho, pues todo se hace más fácil y tienes mucha más oportunidad de monetizar. Siempre, pero lo que tienes que entender siempre es que estás compitiendo con artistas dentro de tu nicho. Claro, Entonces, ahí donde se pone, ahí donde lo artístico prevalece. Empiezas, bueno, Pliny gusta más que el otro porque, bueno, porque supongo que la música de Pliny gusta más que la otra. Hay algo que sigue siendo innegable. El arte, una vez que tú lo sacas, no es tuya, es de la claro, gente. Y si a la gente le gusta, pues la gente va y paga el ticket, compra la franela, te compra el CD, te compra todo el merchandise y tú empiezas a poder monetizar. correcto, correcto. Entonces, eh, parte de todo lo que pasa con Malanga es que, bueno, después de ver la industria desde esa perspectiva, yo y un amigo, Enrique Márquez Piz, que hoy en día es un director de Spotify, que me dio la oportunidad también de entender cómo funciona Spotify desde adentro. Nos recatamos a la idea de, mira, ¿por qué no hacemos una especie de management para bandas de rock latinoamericano? Nada más. No, no hay que manejar artistas urbanos, no vamos a ir a por el mainstream latinoamericano, no. Vamos a donde nadie está mirando. Y comenzamos a hacer este beta test con La Vida Bohem, que es una banda con la cual yo tengo mucha afinidad. Soy Bueno, el claro, y productor de esa inclusive banda. su primer disco nuestra fue por una producción tuya, Sí, correcto. los dos primeros, el segundo que nos ganamos el Latin Grammy también, el tercero no lo pude producir yo porque me fui del país Claro, y bueno, volvimos a conseguirnos ahorita en esta época de la vida y les dije a los chicos, bueno, vamos a hacer un disco, pero esta vez no vamos a dejar que, que se quede ahí como siempre hemos hecho. Vamos a buscar eh, qué hacer con este disco. Dentro del presupuesto no solamente lo vamos a tener para grabar el disco, sino para hacer promoción, bla, 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 bla. Y empezamos a aplicar todas estas cosas que hemos aprendido desde Los Ángeles, de cómo se hacen las cosas específicas, y creamos un plan donde era, bueno, tenemos 10 canciones, bueno, cada canción vamos a sacarla independientemente y cada canción tiene que salir acompañada con una pieza visual que no puede costar más de tanto dinero, se acabaron los videos de $30,000, quitemos ese chip de la cabeza, es hora de ser creativo y empezamos como beta test. Una cosa dio a la otra y por supuesto pues la siguiente banda que entró en esta idea del management fue la mía. claro, Y bueno, pasó lo mismo con Malanga. Vamos a tratar de reunirnos, pero esta vez vamos a tratar de reunirnos con un plan, con una cabeza, con por lo menos ganas de monetizar exacto. de alguna manera, porque hoy en día no te vas a hacer millonario haciendo música nada más. Ujú. Entonces, entre ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, bueno, llegó la idea de vamos a adaptarnos a este nuevo mundo, vamos a hacer una canción, vamos a hacer un disco a distancia, cada uno está en una ciudad diferente, y vamos a hacer un disco como lo hace Misha, vamos a hacer cada uno en su cuarto, su parte, vamos a mezclarlo, vamos a masterizarlo y vamos a sacarlo, y vamos a adaptarnos a este nuevo mundo. Brutal. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estás escuchando con Malanga no es más que eso, pues es un ejercicio de, de unos tipos de una generación tratando de adaptarse a un nuevo mundo, ¿no?
y ha sido muy, muy revelador. Y la verdad es que, visto desde afuera y desde adentro, hay mucha oportunidad para monetizar el arte, siempre y cuando tengas conocimiento del negocio. Si no conoces el negocio, no hay manera de que de que lo monetices. No, Claro, no existe. Entonces, bueno, eh, de ahí viene un poco las ganas de esta reunión después de 8 años, de decir, bueno, si tuvimos tantos años echándole pichón, ya la marca está hecha, ya el público está, ujú, vamos a sacar algo nuevo. Y otra cosa que también nos ayudó mucho fue que por medio de la tecnología y de estas cosas, Malanga ahora es una banda transgeneracional, cosa que no sabíamos. claro. Lo primero que conseguimos en Cusica fue un montón de muchachitos cantando nuestras canciones a todo pulmón. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no podía entender que unos muchachitos de 20 años estuvieran cantando canciones de un montón de tipos cincuentones, ¿no? Claro, Y bueno, eso lo que te explica es que, bueno, el mundo nuevo te da esa facilidad, pues. Hoy en día, un muchacho de 20 años tiene la oportunidad de ir a su computadora, ver toda tu discografía y conectarse o no conectarse. Y si te conectas, pues you engage with the band. claro, Y you engage en las redes sociales y en el merchandise y poco a poco vas armando tu base de datos sólida y te enteras de que, mira, no solamente es ir a tocar y cobrar la plata de cuántas tickets vendiste, claro. o no es solamente firmar un contrato con una marca corporativa y recibir esa plata y ya. No, va mucho más allá de eso y el reto es mucho mayor, ¿no? Yo no Y sé si, además es mucho más divertido, yo creo, ¿no? claro, claro. Yo no sé si ustedes lo ven de otra forma. Yo siento que en Malanga, o sea, son 5 discos y un disco acústico, ¿cierto? Sí. Eso fue hasta ahora la discografía que, que hemos podido escuchar Ujú. y disfrutar. Y con este disco nuevo, me imagino, por todo lo que me estás contando, va a salir en formato de sencillos. Sí, 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 sin Y, duda. y por ahora salió el primero, ¿no? Tal vez, ¿no? Que salió, creo Salió, que el viernes. acaba de salir el primero de un batch de temas que viene, que Claro. va a terminar siendo un EP. Ok, brutal. No, no, Sí, pero es buenísimo y este es un tema recurrente que he tenido casi con toda la gente que hablo porque el sencillo es como que el nuevo sistema y a veces la gente como que quiere un disco, pero uno no entienden que uno pierde el disco si no lo sacas en forma de sencillos, ¿no? sí, sí. Es una de las cosas que cambió con el nuevo mundo, ¿no? Claro, El formato cambió. Inclusive en el género, lo que yo le digo a la gente, hasta el formato de la banda cambió en el género. Hoy en claro, día son dúos lo que tú ves de los nuevos artistas, no va más allá de dúos. Y supongo que tiene que ver mucho con la rentabilidad tiene también de lo 100%. que hablábamos de la monetización. No es lo mismo repartir la cochina entre 2 personas que entre 8. Exacto, Es lo que yo decía, como, coño, ¿cómo hace una banda como Raguayana, que son como 40? claro, ¿Cuántos shows tienen que hacer para que cada uno pueda pagar la renta al final del mes, ¿no? claro, claro. Entonces, eh, pero bueno, La Guayana tiene una base sólida de escuchas que también se han bregado y que pueden monetizar a su manera, ¿no? Claro. Eh, pero sí, va un poco de eso. El formato hoy en día es sacar sencillos porque el span de atención del escucha también es diferente al que era antes. Cuando yo era muchacho, yo iba a una discotienda, compraba un LP de vinil, Ujú. llegaba a la casa, prendía mi equipo de sonido, ponía el primer lado del disco, me sentaba a escuchar el primer lado del disco, había un intermedio que es que se terminaba el primer lado del disco, quitabas el disco, lo volteabas y escuchabas la segunda parte del Claro. disco. Entonces era todo un protocolo, Pero el mucho como para vinil ir al teatro. está volviendo y está ahí. Claro que está volviendo. Bueno, de Sí, hecho yo sí, tengo puros vinilos aquí, pero sí, veré y seguro, seguro. Porque bueno, va aparte con esta parte de que, bueno, es la única manera de hoy en día sentarte a escuchar música, claro, porque exacto. la digitalización del formato también convirtió la música como ruido de fondo. Sí, sí, sí. Entonces, hay que acomodarse. Entonces, tú no puedes pretender que el nuevo disco de Malanga vaya a ser apreciado como pudo haber sido cualquier disco de Pink Floyd en la Claro, época, donde era todo un ritual sentarse a escuchar un disco de Pink Floyd. exacto. Hoy en día no es así. Entonces, bueno, es un poco mezclar lo viejo con lo nuevo, que es lo que nos toca a nosotros,
Y bueno, ha sido muy revelador, pero sobre todo, una de las cosas que más me gusta de este nuevo mundo es que se acabó la estupidez, se acabó la pendejada, se acabó las excusas para cualquier estupidez o se acabó la excusa para retroalimentar tu ego y tu inseguridad. Tú hasta, no importa quién lo mezcle, no importa quién lo masterice, hay que sacar afuera y hay que sacar afuera todo lo que puedas 100%. y aprender de eso tu ecuación, de cómo hacer que eso sea lo más rentable posible y que te funcione como artista, porque esa es otra. Si no existe la monetización, no puedes desarrollarte como artista, Claro, que es lo que yo le digo a todas las bandas también. Entonces, no creas que eso que tú estás haciendo hoy frente a tu computadora es tu obra maestra, exacto. porque todo el mundo siente que esa es tu obra maestra, que eso es lo que está en tu cabeza y que no existe nada mejor. No. Tu obra maestra va a ser la suma de todo tu trabajo durante un periodo de tiempo largo. Por eso es que vas a ser recordado. Exacto. Entonces eso es lo que el artista independiente no termina de entender. Ujú. Hay que dejar los miedos y hay que abrirse al feedback. Hay que sacar lo que seas con lo que puedas, como puedas, de la mejor manera, e ir modificando tu ecuación hasta que la tengas pulida y seas realmente competitivo en tu nicho. Entonces, ha sido todo un reto para nosotros los Malanga esto, porque nosotros sí sabemos, entendemos cuál es nuestro nicho, tenemos ya una banda hecha, tenemos una carrera de alguna manera hecha, que no se olvidó, que una generación la recogió y la entendió. Claro, Entonces, bueno, ahora el reto está en cómo integrarnos a este nuevo mundo, cómo diablos ver cómo vender una franela de Malanga. claro, ¿A quién le gusta la franela de Malanga? Son cosas que ni siquiera nosotros después de 15 años de carrera sabemos. claro, es que es difícil Y saber. la única manera de saberlo es ensayo y error, ensayo y error, Exacto. ensayo y error. Entonces, esas son las herramientas que nos da este nuevo mundo que tenemos que aprovechar y que no todo es tan malo, ¿no? De este mundo moderno. Hay un montón de cosas grandiosas en las que podemos basarnos y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y el feedback de la gente ha sido increíble, especialmente de la gente joven. Qué bueno. Mira, yo al final siempre hago una pregunta bono que es un poco random, pero me gustaría, aprovechando tu experiencia en Los Ángeles, Ujú. este, que nos recomiendes una banda o algún proyecto, no tiene que ser una banda, que tú crees que puede ser como... Aló, aló, aló. ¿Aló? Te perdí. Nos fuimos. Ah, disculpa. Perdí la pregunta. No, no, me gustaría que nos recomiendes alguna banda o algún proyecto de Los Ángeles que esté emergiendo que crees que valga la pena, que crees que valga la pena escuchar. Ok. Bueno, la movida de Los Ángeles es bastante popera. Em, el género de Los Ángeles, el primer género de Los Ángeles que conseguí yo fue el jazz, que es uno de mis géneros favoritos. Y hay una generación de jazzistas en Los Ángeles que la está partiendo en los Estados Unidos, que tuve la oportunidad además de conocer y fue increíble. Hay un tipo que se llama Kamasi Washington, Uf, Kamasi. que hizo un disco debut indie, que bueno, que Epic se llama. rompió Epic. Ajá. Ese disco rompió todos los paradigmas en el género y él de la nada se convirtió en uno de los artistas más importantes del jazz de género dentro de los Estados Unidos y el mundo. Estoy hablando de que es un chamo de 30 años. eh, y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de verlo en el Hollywood Bowl Ujú. con Herbie Hancock. Entonces era Kamasi y Herbie. Y se hablaba mucho ese día de Hollywood Bowl de que había un montón de muchachitos viendo a Kamasi y había un montón de muchachitos que también fueron a ver a la leyenda. Entonces era como que la primera vez que había un puente generacional en el género dentro de los Estados Unidos. Y bueno, tuve la oportunidad de ser parte de eso y fue increíble. Y no solamente Kamasi, todos los muchachos en el Hollywood Bowl sabían quién eran todos de la banda de Kamasi, el bajista, el baterista. O sea, hay todo un underground movement de jazz en Los Ángeles que es increíble. Y si les gusta el género, pues empieza por Kamasi y seguramente vas a conseguir un montón de cosas más Claro. ahí.
Qué buena recomendación. Kamasi es increíble y de hecho tiene un segundo y un tercer disco. Sí, lo sé, lo eh, sé. Increíbles de pana. Gracias por recordarnos la existencia de Kamasi. Seguro, disfrútenlo. Y bueno, de hecho, ya para cerrar, pero increíble ese punto, Kamasi tomó un riesgo enorme porque su disco debut, que es The Epic, dura 3 horas. Sí, sí. Y la gente consumió ese disco como si fuera un disco de pop. Entonces, Bueno, no solamente eso, sino que el día que tocó en el Hollywood Bowl sacó 87 personas en tarima. wow, 87, había un coro de gente, habían dos bateristas, había un DJ, era un montón de gente, era un wall of sound que, que yo no había experimentado nunca. Y claro, después vino este señor, ¿era Herbie Hancock o era el otro? No recuerdo quién era. Y era un cuarteto, claro. un formato muy tradicional. Y coño, podías ver la diferencia entre uno y el otro y la generación, lo que quería el joven y lo que proponían los old cats. Claro, Y la verdad es que el impacto que tuvo Kamasi en mí fue gigantesco. Eh, lo recomiendo 100%, pues. increíble. Qué increíble esta conversación. Estoy demasiado agradecido que nos hayas brindado la oportunidad de conversar con, con gente experta. Yo valoro demasiado la experiencia y valoro demasiado toda la información que podamos nosotros, los jóvenes, como absorber de lo que ustedes pueden haber aprendido y gracias por compartir toda esta información con ¿No? nosotros. De nada. Estoy seguro que la audiencia de En qué andas va a apreciar muchísimo. Estamos a la orden para cuando quieras ser un poco más específico. La idea era hablar un poco de Malanga, pero terminamos hablando de cualquier otra cosa. Una- Pero igual cuando necesites algo y quieras indagar un poquito, pues estamos a la orden para ti y buenísimo. todos los escuchas. Y bueno, aprovecho la oportunidad de todos los que están ahí que se peguen en nuestras redes sociales, pues, que es 100%. mala. Yo pongo siempre la invitación, Ah, bueno, van a estar todos los fantástico, links, fantástico, van a estar los links de la banda, tus links también, eso todo va a estar en la fantástico. información. Bueno, los invito a que nos sigan por ahí bueno, que sean parte de esta experiencia un poco más pensada esta vez, un poco más moderna y que no, bueno, que sean parte del crecimiento de esta nueva etapa de la banda, tanto de la banda como yo, cada uno en lo particular como productor y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo y espero que tengas Igualmente. un buen día, y una buena semana, porque es lunes. Tú también, brother. Cualquier cosa ya sabes, pues ya tienes cómo contactarme y estamos a la orden. Brutal, brutal. Muchísimas gracias.